Hay una verdad que duele porque no grita. No se anuncia. No llega como una traición evidente. Llega como cansancio. Como una sensación persistente de estar siempre dando un poco más de lo que tienes. Como ese agotamiento que no se explica solo con el trabajo, ni con el estrés, ni con los problemas normales de la vida. Llega cuando empiezas a notar que, después de estar con cierta persona, algo en ti queda más vacío, más tenso, más pequeño. No es un golpe, es un desgaste. Y el desgaste es peligroso precisamente porque es lento. Porque se normaliza. Porque no parece abuso, ni conflicto, ni drama. Parece rutina. Parece amor difícil. Parece que así son las relaciones. Parece que el problema eres tú por sentirte cansado. Pero no lo eres. Hay personas que no te lastiman de forma directa, pero te van drenando por dentro. No porque sean monstruos. No porque quieran hacerte daño de manera consciente. Sino porque se relacionan desde la carencia, desde el ego, desde la necesidad de ser sostenidos, y no desde el cuidado mutuo. Y el cuerpo lo sabe mucho antes que la mente. Tal vez te ha pasado esto. Estás con esa persona y, en teoría, todo está bien. No hay peleas grandes. No hay insultos. No hay escenas graves. Pero tu cuerpo está tenso. Tu respiración es corta. Tu atención está en alerta. Mides lo que dices. Piensas cómo responder. Ajustas tu energía para no incomodar, para no provocar, para no perder algo. Sales de ahí y necesitas tiempo para volver a ti. Eso no es casualidad. El cuerpo reacciona así cuando está en un entorno donde tiene que adaptarse demasiado. Donde no puede ser espontáneo. Donde no se siente seguro para relajarse. Y eso, sostenido en el tiempo, agota profundamente. Aquí aparece una pregunta incómoda, de esas que no se responden rápido. ¿Por qué sigues ahí? Y no es una pregunta para juzgarte. Es una pregunta para entenderte. Porque casi nadie se queda en una relación desgastante por ingenuidad. La mayoría se queda por razones mucho más profundas y humanas: miedo a la soledad, esperanza de que la persona cambie, culpa por pensar en irse, identificación del amor con el sacrificio, costumbre, historia compartida, o esa sensación difícil de explicar de que sin esta persona, no sé quién soy. El desgaste se instala cuando una relación empieza a girar alrededor de una sola dirección. Cuando uno regula, sostiene, comprende, cede, explica, aguanta, y el otro recibe, demanda, reacciona, se cierra o se desentiende. Y no siempre es evidente. A veces se disfraza de intensidad, de dependencia emocional, de así somos nosotros. De nadie me entiende como tú. De te necesito. Pero necesitar no es amar. Amar no te deja vacío. Amar no te apaga. Amar no te obliga a perderte para sostener al otro. Aquí hay algo que casi nadie te dice con claridad. Cuando alguien te ama, tu sistema nervioso se calma, no se contrae. Puedes sentir retos, conversaciones difíciles, momentos incómodos, pero en el fondo hay una base de seguridad. Hay un descanso interno, no una tensión constante. El desgaste aparece cuando esa base no existe. Y entonces el cuerpo entra en modo compensación. Empiezas a esforzarte más, a dar más, a explicar mejor, a justificar, a pensar que, si tú cambias algo, si eres más paciente, más comprensivo, más flexible, entonces todo se va a acomodar. Y mientras tanto, te vas agotando. Aquí quiero que observes algo muy concreto en ti. No lo analices demasiado. Solo obsérvalo. ¿Cómo te sientes después de interactuar con esa persona? No durante los momentos buenos. No en los recuerdos bonitos. Después. En el cuerpo. ¿Hay alivio o hay cansancio? ¿Hay expansión o hay peso? ¿Te sientes más tú o menos tú? El cuerpo no miente en eso. Muchas personas confunden amor con intensidad emocional. Con drama. Con montaña rusa. Con esa sensación de no puedo sin ti. Pero esa intensidad suele activar más cortisol que calma. Más alerta que seguridad. Y eso no es amor. Es apego ansioso. Es miedo a perder. Es dependencia emocional. El amor, aunque tenga desafíos, no te desgasta de forma crónica. Y aquí aparece algo aún más delicado. Hay personas que te desgastan porque no se hacen cargo de sí mismas. Porque descargan en ti su vacío, su frustración, su inseguridad, su enojo. No siempre con palabras, a veces con silencios, con reproches implícitos, con actitudes, con demandas emocionales que nunca terminan. Y tú, tal vez, aprendiste a estar ahí, a sostener, a acompañar, a ser fuerte por los dos. Eso también cansa. Sobre todo cuando nadie te sostiene a ti.
Aquí no se trata de señalar al otro como villano. Se trata de entender la dinámica. Porque muchas relaciones no se rompen por falta de amor, sino por exceso de desgaste. Y el desgaste no siempre se ve desde afuera. Se siente por dentro. Tal vez una parte de ti ya sabe esto, pero le cuesta aceptarlo. Porque aceptar que alguien que quieres te desgasta duele. Rompe una narrativa. Obliga a mirar algo que preferías no ver. Y sin embargo, ignorarlo suele salir más caro. El cuerpo empieza a somatizar. Ansiedad. Insomnio. Tensión constante. Tristeza sin causa clara. Cansancio emocional. No porque seas débil, sino porque estás sosteniendo algo que no es equilibrado. Y quiero que escuches esto con mucha atención, sin llevarlo al extremo. Amar no debería sentirse como sobrevivir. No debería sentirse como caminar en puntas de pie todo el tiempo. No debería requerir que te apagues para que el otro brille. Más adelante vamos a entrar en por qué muchas personas confunden desgaste con amor, cómo se construyen estas dinámicas y qué hay debajo del miedo a soltar. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas permitirte, aunque incomode, escuchar el cansancio sin justificarlo. Porque a veces, el cansancio no es el problema. Es la señal más honesta que tienes. Y si tu cuerpo está cansado de alguien, tal vez no es porque no ames suficiente, sino porque estás amando desde un lugar que te está rompiendo por dentro. Hay una confusión muy común que mantiene a muchas personas atrapadas en relaciones que las desgastan durante años. Creen que si algo duele, es porque importa, que si cansa, es porque es profundo, que si cuesta, es porque es amor verdadero. Y esa idea, aunque suena romántica, es una de las más destructivas que existen. El desgaste no siempre se siente como sufrimiento evidente. A veces se siente como una renuncia silenciosa. Como dejar de decir lo que piensas para no generar conflicto. Como ajustar tu estado de ánimo al del otro. Como aprender a anticiparte para evitar reacciones. Como estar siempre atento a señales mínimas, el tono, el silencio, la mirada, el cambio de humor. Eso no es conexión. Es hipervigilancia. Y la hipervigilancia cansa más que cualquier pelea abierta, porque no descansa nunca. El cuerpo se mantiene en alerta constante, como si algo pudiera pasar en cualquier momento. Y cuando el cuerpo vive así, el amor deja de sentirse como refugio y empieza a sentirse como territorio inestable. Muchas personas dicen, pero también hay momentos buenos. Y claro que los hay. Casi siempre los hay. Si no, nadie se quedaría. El problema no es la existencia de momentos buenos, sino el costo emocional que pagas por ellos. Porque cuando una relación te desgasta, los momentos buenos no compensan, solo anestesian. Es como respirar hondo solo para poder volver a aguantar. Y aquí aparece algo que suele doler reconocer. A veces no estás en una relación porque te cuidan, sino porque te necesitan. Y ser necesitado puede sentirse muy parecido a ser amado, al principio. Te da un lugar. Te hace sentir importante. Te convierte en soporte. Pero con el tiempo, ser soporte sin reciprocidad se convierte en carga. El cuerpo lo sabe. Por eso se agota. Hay personas que no te piden explícitamente que las sostengas. No dicen hazte cargo de mí. Pero lo hacen de formas sutiles, con victimismo, con dependencia emocional, con incapacidad para regularse solos, con reproches cuando no estás, con frialdad cuando marcas límites. Y tú, poco a poco, te vas adaptando. Porque no quieres perder el vínculo. Porque te da miedo herir. Porque aprendiste que amar es aguantar. Porque te acostumbraste a poner al otro primero. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. El desgaste no aparece porque tú seas demasiado sensible. Aparece porque estás en una dinámica donde tu energía siempre va hacia afuera y casi nunca vuelve. El amor no es un desbalance permanente. Cuando hay amor real, aunque haya conflictos, hay reparación. Hay escucha. Hay responsabilidad emocional. Hay intención de cuidar el vínculo y a la persona. No solo de ser cuidado. Cuando eso no está, el cuerpo empieza a resentirlo. Y no solo a nivel emocional. Empieza a aparecer ansiedad, insomnio, contracturas, cansancio crónico, desconexión. Porque el cuerpo entiende algo que la mente tarda más en aceptar. Ese vínculo no es seguro. Seguro no significa perfecto. Significa que puedes relajarte. Que puedes equivocarte. Que puedes estar mal sin sentir que todo se pone en riesgo. Si no puedes relajarte con alguien, algo importante está fallando. Muchas personas dicen, pero si me voy, me siento culpable. Y esa culpa suele tener raíces profundas. A veces viene de haber sido el cuidador emocional desde muy temprano. De haber aprendido que tu valor está en sostener. En no fallar. En no abandonar. Entonces,
Cuando piensas en elegirte, aparece la culpa como un castigo interno. Como si cuidarte fuera una traición. Y esa culpa también desgasta. Porque te obliga a quedarte en lugares donde tu cuerpo ya no quiere estar. Aquí quiero que observes algo muy concreto. ¿Cómo reacciona la otra persona cuando tú estás cansado? ¿Cuándo estás triste? ¿Cuándo necesitas espacio? ¿Te escucha o se ofende? ¿Te acompaña o te hace sentir mal por sentir? Esa respuesta dice mucho más que cualquier declaración de amor. El desgaste aparece cuando tus emociones se vuelven un problema para el otro. Cuando tienes que esconderlas, suavizarlas, administrarlas para no desestabilizar la relación. Cuando ser auténtico pone en riesgo el vínculo. Eso no es amor seguro. Es apego. Y el apego, cuando no se revisa, consume. Hay personas que se quedan porque tienen esperanza. Esperanza de que el otro cambie. De que si entiendes mejor, si explicas mejor, si amas mejor, algo se acomode. Y esa esperanza puede ser muy poderosa. Pero también puede ser una trampa. Porque te mantiene invirtiendo energía en alguien que no está invirtiendo de la misma forma en ti. Y mientras tanto, tu cuerpo sigue pagando. Aquí hay una verdad incómoda que suele tardar en llegar: no puedes amar a alguien hasta que deje de desgastarte. Porque el desgaste no es una prueba de amor. Es una señal de desequilibrio. Y no, esto no significa que el otro sea malo. Significa que la relación, tal como está, no es sostenible. Al menos no sin que tú te apagues en el proceso. El cuerpo no se apaga de golpe. Se va apagando de a poco. Primero pierdes energía. Luego pierdes alegría. Luego pierdes claridad. Luego pierdes a ti. Y muchas personas no se dan cuenta hasta que ya están muy lejos de sí mismas. Por eso es tan importante escuchar el desgaste a tiempo. No para salir corriendo, no para tomar decisiones impulsivas, sino para dejar de negarlo. Para dejar de justificarlo. Para dejar de romantizarlo. Más adelante vamos a hablar de por qué algunas personas confunden amor con sacrificio, cómo se forman estas dinámicas desde la historia personal y que hace tan difícil soltar incluso cuando duele. Pero antes de llegar ahí, hay algo que quiero que resuene en ti con calma. Si una relación te exige perderte para sostenerla, no es amor lo que está en juego. Es tu miedo a quedarte sin vínculo. Y el cuerpo, cuando empieza a cansarse, no te está fallando. Te está protegiendo de seguir desapareciendo lentamente. Hay algo que suele pasar cuando empiezas a aceptar, aunque sea en silencio, que una relación te desgasta. Aparece una resistencia interna muy fuerte a llamarlo por su nombre. No porque no lo sientas, sino porque ponerle nombre lo vuelve real. Y cuando se vuelve real, ya no puedes seguir actuando como si no pasara nada. Por eso muchas personas prefieren pensar que el problema es el estrés, el momento vital, la etapa, el trabajo, la ansiedad propia. Todo menos el vínculo. Porque aceptar que el vínculo es parte del desgaste toca un miedo profundo, el miedo a haber invertido demasiado en algo que no te está cuidando. Ese miedo pesa. Mucho. Y el cuerpo lo sabe. Por eso se tensa cuando piensas en hablar. Por eso se cierra cuando imaginas poner un límite. Por eso aparece esa sensación en el pecho, como de ahogo suave, cada vez que te preguntas si así quieres vivir el resto de tu vida. El desgaste no siempre viene de lo que el otro hace. Muchas veces viene de lo que tú dejas de hacer contigo para sostener la relación. Dejas de decir. Dejas de pedir. Dejas de sentir. Dejas de escuchar tu intuición. Y eso tiene un costo silencioso. Porque cada vez que te traicionas un poco para que el vínculo no se rompa, algo dentro de ti se rompe lentamente. No de forma dramática. De forma cotidiana. Te acostumbras a estar menos vivo. Hay personas que, al escuchar esto, se dicen a sí mismas: pero yo también tengo errores, yo tampoco soy fácil, yo también desgasto. Y es cierto. Ninguna relación es perfecta. Pero hay una diferencia enorme entre el desgaste mutuo que se repara y el desgaste unilateral que se acumula. Cuando el desgaste es mutuo, hay conciencia. Hay intención de cambio. Hay responsabilidad compartida. Cuando es unilateral, hay justificaciones, minimización o directamente indiferencia. Y tu cuerpo distingue muy bien esa diferencia. Tu cuerpo sabe cuando estás en una relación donde puedes bajar la guardia y cuando estás en una donde tienes que mantenerte alerta. Sabe cuando tus emociones son bienvenidas y cuando son una molestia. Sabe cuando tu presencia suma y cuando solo sirve mientras no incomode. Por eso hay personas que, aun queriendo mucho a alguien, sienten alivio cuando esa persona no está. Y luego culpa por sentir ese alivio. Pero ese alivio no es traición. Es información. Es el cuerpo diciendo: aquí no tengo que cuidarme tanto. Y eso duele admitirlo, porque choca con la idea romántica del amor. Esa idea que nos enseñó que amar es aguantar, es ceder,
es quedarse incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Pero nadie nos enseñó a diferenciar entre amar y desaparecer. Hay historias personales que predisponen mucho a este tipo de vínculos. Personas que crecieron teniendo que adaptarse emocionalmente a otros. Que aprendieron a leer el clima del entorno antes que sus propias necesidades. Que se volvieron expertas en sostener, pero muy torpes para pedir. Esas personas suelen amar desde el esfuerzo. Desde la entrega constante. Desde la esperanza de que, si dan suficiente, algún día serán cuidadas igual. Y cuando eso no pasa, no se van. Se esfuerzan más. El cuerpo, mientras tanto, va acumulando cansancio. No solo cansancio emocional, sino cansancio existencial. Una sensación de estar atrapado en una dinámica que no termina de romperse, pero tampoco de transformarse. Una espera eterna de algo que no llega. Y aquí hay algo que casi nadie dice en voz alta. Hay relaciones que no te destruyen, pero tampoco te permiten florecer. Te mantienen en un punto intermedio, suficiente para no irte, insuficiente para estar bien. Ese ni tan mal puede durar años. Y es devastador. Porque no te da un motivo claro para irte, pero sí te roba energía vital. Te roba entusiasmo. Te roba claridad. Te roba presencia. Te roba el contacto con quien eras antes de empezar a justificarlo todo. Muchas personas miran atrás y dicen, no me di cuenta cuando me fui apagando. Porque no fue un evento. Fue un proceso. Primero dejaste de hablar de ciertas cosas. Luego dejaste de pedir. Luego dejaste de esperar. Luego dejaste de sentir. Y al final, dejaste de reconocerte. Eso es desgaste. Y no se soluciona con más paciencia, ni con más comprensión, ni con más amor unilateral. Porque amar no debería ser un acto de autoabandono. Aquí quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta muy incómoda, pero muy honesta. ¿Quién eres tú dentro de esta relación? No quién fuiste al inicio. No quién podrías ser si todo cambiara. ¿Quién eres ahora? ¿Cómo te comportas? ¿Qué partes de ti están activas? ¿Cuáles están dormidas? ¿Cuáles tienes que esconder? Esa versión de ti dice mucho del vínculo. Hay relaciones que sacan lo mejor de ti, incluso en los momentos difíciles. Y hay relaciones que te ponen siempre en modo supervivencia emocional. ¿Dónde estás más ocupado regulando al otro que escuchándote a ti? Y ese modo supervivencia, sostenido en el tiempo, enferma. No necesariamente de inmediato. A veces tarda. Pero llega. Porque el cuerpo no está diseñado para vivir en adaptación constante. Necesita reciprocidad. Necesita descanso. Necesita sentirse cuidado. Cuando eso no pasa, el cuerpo empieza a pedir auxilio de la única forma que sabe, agotándose. Y aquí aparece otra trampa muy común, confundir responsabilidad emocional con carga emocional. Ser responsable emocionalmente implica hacerse cargo de lo propio, no de lo del otro. Cargar emocionalmente con alguien implica absorber lo que no te corresponde. Muchas personas que se desgastan en relaciones hacen esto sin darse cuenta. Se vuelven reguladores emocionales del otro. Amortiguadores. Traductores. Sostenes. Y nadie puede ser eso sin perderse. Tal vez ahora empiezas a ver algo con más claridad, no es solo que la persona te desgaste. Es que la relación te obliga a ocupar un lugar que no es sano para ti. Un lugar donde siempre estás disponible, pero rara vez sostenido. Aceptar eso duele. Porque rompe la fantasía de que el amor todo lo puede. Pero también libera. Porque te devuelve una verdad muy simple y muy potente. No estás fallando por cansarte. Estás reaccionando de forma sana a algo que no te está cuidando. Más adelante vamos a entrar en el miedo a soltar, en la dependencia emocional y en por qué incluso relaciones que nos desgastan pueden sentirse irreemplazables. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con esto, sin juzgarte. Si una relación te obliga a pagar partes esenciales de ti para sobrevivir en ella, no es que tú seas demasiado. Es que ese vínculo no tiene espacio para quien realmente eres. Y el cuerpo, cuando empieza a cansarse de verdad, no está pidiendo más esfuerzo. Está pidiendo verdad. Hay una razón profunda por la que, incluso cuando empiezas a ver con claridad que una relación te desgasta, no te vas. No es debilidad. No es falta de amor propio. Es algo mucho más primitivo, más corporal, más antiguo que cualquier argumento racional. Es apego. Pero no el apego romántico que se idealiza, sino el apego como sistema de supervivencia emocional. Ese que se activa cuando el vínculo, aunque duela, se siente más seguro que la soledad. Más conocido que lo desconocido. Más predecible que el vacío. El cuerpo prefiere lo que conoce, incluso si eso conocido lastima. Por eso, cuando piensas en irte, no solo piensas en perder a la persona. Piensas en perder una estructura, un rol, una identidad,
una rutina emocional. Y eso genera una angustia que muchas veces es más intensa que el propio desgaste. Hay personas que dicen, sé que no me hace bien, pero no puedo soltar. Y esa frase suele ir acompañada de culpa, de vergüenza, de autojuicio, como si hubiera algo defectuoso en ellas por no poder cortar. Pero lo que hay no es defecto. Es un sistema nervioso que aprendió a vincularse desde la escasez. Cuando el amor, en algún momento de tu vida, se sintió inestable, impredecible o condicional, el cuerpo aprendió que había que aferrarse, que había que esforzarse, que había que aguantar, porque perder el vínculo se sentía peor que perderte un poco a ti. Y ese aprendizaje no se borra solo porque ahora seas adulto o consciente. Por eso el desgaste se vuelve tan peligroso, porque ocurre dentro de una relación que el cuerpo siente como necesaria. No placentera, no nutritiva, necesaria. Y ahí aparece una paradoja muy dura. La misma persona que te agota es la persona que calma tu miedo a estar solo. Aunque sea momentáneamente, aunque sea de forma incompleta. Eso genera una confusión interna enorme. Tu mente empieza a entender que algo no está bien, pero tu cuerpo entra en pánico ante la idea de soltar. Entonces se produce una guerra interna. Una parte quiere irse, otra quiere quedarse. Y tú quedas atrapado en medio, agotándote cada día un poco más. Ese conflicto interno es uno de los mayores generadores de desgaste emocional. Porque no hay descanso posible cuando estás dividido contra ti mismo. Hay personas que se dicen, si al menos me tratara mal del todo, me iría. Pero el desgaste rara vez es tan claro. Suele alternarse con momentos de cercanía, de afecto, de promesas, de reconciliación. Y esos momentos reactivan la esperanza. La esperanza es poderosa. Puede sostenerte años. Pero también puede mantenerte atrapado en una dinámica que no cambia. Aquí quiero que observes algo muy específico, sin juzgarte. ¿Qué parte de ti se activa con esa persona? ¿La parte tranquila o la parte ansiosa? ¿La parte segura o la parte que duda constantemente de sí? ¿La parte auténtica o la parte que se adapta? El amor sano activa tu seguridad interna. El apego inseguro activa tu miedo. Y el miedo, aunque parezca que une, desgasta. Muchas personas confunden apego con amor porque el apego es intenso. Genera urgencia. Genera necesidad. Genera esa sensación de no puedo sin ti. Pero esa intensidad no es señal de profundidad emocional. Es señal de desregulación. El cuerpo se vuelve adicto a esa montaña rusa. A los picos de alivio después del conflicto. A los momentos de conexión después de la distancia. Y como cualquier adicción, el precio es alto. El precio es tu energía vital. Aquí hay algo que casi nadie dice con honestidad. No todas las personas que te desgastan lo hacen porque no te quieran en absoluto. Algunas te quieren desde su propia herida. Desde su propio vacío. Desde su incapacidad para amar de forma segura. Pero que alguien te quiera desde su herida no significa que tú tengas que sangrar. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. Puedes amar a alguien y aún así reconocer que ese vínculo te está rompiendo. El amor no siempre es suficiente para que una relación sea sana. Aceptar eso duele porque rompe la idea de que, si amas lo suficiente, todo se puede. No es cierto. El amor no cura dinámicas desequilibradas. No repara la falta de responsabilidad emocional. No sustituye el trabajo interno que el otro no hace. Y mientras tú sigas sosteniendo lo que el otro no sostiene, el desgaste va a continuar. El cuerpo, mientras tanto, empieza a enviar señales más claras. Ya no solo cansancio, sino apatía, irritabilidad, desconexión. A veces incluso rechazo físico. No porque hayas dejado de amar, sino porque tu sistema necesita protegerte. Y aquí aparece algo que suele generar mucha culpa. Empezar a sentir menos deseo, menos ganas, menos cercanía. Muchas personas se obligan a seguir sintiendo lo mismo, como si el cuerpo estuviera traicionando al amor. Pero el cuerpo no traiciona. Se defiende. Defiende tu integridad cuando tu mente todavía no se atreve a hacerlo. Por eso es tan importante dejar de pelearte con tus sensaciones. Dejar de decirte que exageras. Dejar de compararte con otras relaciones. Dejar de minimizar lo que sientes. El desgaste no necesita ser validado por nadie más para ser real. Si una relación te deja sistemáticamente agotado, confundido, en duda sobre tu propio valor, eso ya es suficiente información. Más adelante vamos a hablar de qué pasa cuando empiezas a imaginar una vida sin ese vínculo, del miedo al vacío, y de cómo empezar a recuperar tu centro sin tomar decisiones impulsivas. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas permitirte sentir sin juzgarte. Tal vez no te cuesta irte porque seas débil, sino porque una parte muy profunda de ti aprendió que perder un vínculo era más peligroso que perderte a ti.
Y entender eso no te ata más. Al contrario, empieza a devolverte la libertad que el desgaste te fue quitando poco a poco. Hay un momento muy delicado en este tipo de relaciones que casi nadie reconoce con honestidad, cuando empiezas a darte cuenta de que ya no estás ahí por amor, sino por miedo. Y ese miedo no siempre es consciente. A veces se disfraza de lealtad, de compromiso, de no abandono a quien amo. Pero en el fondo, lo que te mantiene atado no es el vínculo, es el vacío que imaginas si ese vínculo desaparece. Ese vacío asusta más que el desgaste conocido. Porque el desgaste, aunque duele, ya lo sabes manejar. Ya aprendiste a vivir cansado, a funcionar con menos energía, a no escucharte del todo. El vacío, en cambio, es territorio desconocido. No sabes qué sentirías. No sabes quién serías. No sabes si alguien volvería a ocupar ese lugar. Y el cuerpo, frente a lo desconocido, se aferra. Por eso muchas personas dicen no puedo irme todavía, aunque su cuerpo esté agotado. Porque el cuerpo no solo responde al dolor actual, también responde al miedo anticipado. Al miedo de quedarse solo con uno mismo. Al miedo de descubrir que, sin esa relación, hay una tristeza más antigua esperando. Aquí aparece algo que duele mirar. A veces una relación desgastante funciona como anestesia. No una buena anestesia, pero anestesia al fin. Te mantiene ocupado emocionalmente. Te da algo en que pensar. Algo por lo cual luchar. Algo que explica tu cansancio. Soltarla implicaría quedarte contigo. Y eso puede ser más confrontador que seguir aguantando. Hay personas que se dan cuenta de que, si esa relación terminara, no solo perderían a alguien. Perderían una identidad. El que aguanta. La que siempre está. El que ama más. Y esa identidad, aunque duela, da sentido. El desgaste se vuelve parte de quien eres. Y dejarlo ir implicaría reconstruirte. Desde otro lugar. Sin el drama. Sin la lucha constante. Sin el rol que te definió tanto tiempo. Eso da vértigo. Por eso es tan común que, incluso cuando empiezas a poner límites, aparezca una sensación de culpa desproporcionada. Como si cuidarte fuera egoísmo. Como si elegirte fuera un acto cruel. Esa culpa no nace de la realidad actual. Nace de aprendizajes muy antiguos. Muchas personas aprendieron, sin palabras, que amar es sacrificarse. Que el buen vínculo es el que duele. Que si no duele, no es profundo. Que si no cuesta, no vale. Y entonces, cuando aparece la idea de una relación donde no tengas que agotarte, algo dentro dice, eso no es real, eso es superficial, eso no dura. El cuerpo, acostumbrado al desgaste, confunde calma con vacío. Por eso, cuando imaginas una vida sin esa persona, no siempre imaginas alivio. A veces imaginas silencio, falta, soledad. Y eso se siente amenazante, aunque hoy estés acompañado y agotado. Aquí quiero que notes algo muy importante. No todo lo que calma se siente bien al principio. A veces, lo que calma se siente raro, aburrido, incluso triste. Porque no estás acostumbrado a una relación donde no tengas que demostrar, sostener, perseguir. La calma requiere desaprender. Y desaprender duele. Hay personas que se preguntan, ¿y si me voy y luego me arrepiento? Esa pregunta es legítima. Pero casi nadie se hace la pregunta inversa con la misma seriedad. ¿Y si me quedo y me sigo apagando? Porque el desgaste no suele mejorar solo. Se cronifica. Se profundiza. Se normaliza. Y cuando te das cuenta, llevas años funcionando en modo mínimo, llamándolo amor. El cuerpo, mientras tanto, se va cerrando. No solo al otro, también a la vida. Se vuelve menos receptivo. Menos entusiasta. Menos disponible. No porque no tengas capacidad de amar, sino porque estás agotado de amar en desbalance. Y aquí aparece una verdad muy incómoda pero muy liberadora. No toda relación que duele merece ser salvada. Algunas necesitan ser comprendidas, honradas y soltadas. No porque hayan sido falsas, sino porque cumplieron su función. Aceptar eso no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien honesto. El amor no debería requerir que te pierdas para sostenerlo. No debería exigirte funcionar desde el miedo. No debería dejarte sintiendo que siempre falta algo de ti al final del día. Y si hoy te cuesta irte, no te castigues por eso. Estás en un proceso de darte cuenta, de desarmar creencias, de escuchar un cansancio que lleva tiempo pidiendo espacio. No necesitas tomar decisiones hoy. No necesitas prometerte nada. Solo necesitas dejar de mentirte. Dejar de decir que no es para tanto. Dejar de decir que así es el amor. Dejar de decir que tú puedes aguantar un poco más.
Porque el cuerpo ya te dijo que no puede. Y cuando el cuerpo habla así, no está pidiendo heroicidad. Está pidiendo cuidado. Más adelante vamos a entrar en cómo empezar a reconstruir tu centro, incluso si todavía no sabes qué hacer con la relación, y porque elegirte no significa destruir lo que hubo. Pero antes de llegar ahí, quédate con esta verdad, aunque incomode. A veces, lo que más te ata a alguien no es el amor que sientes, sino el miedo a encontrarte contigo cuando el desgaste ya no tenga quien culpar. Y ese miedo, cuando se mira de frente, empieza a perder poder. Porque no es una sentencia, es una puerta. Y del otro lado, aunque ahora no lo veas con claridad, no hay vacío eterno. Hay espacio. Y el espacio, con el tiempo, también se convierte en alivio. Hay un momento muy específico, casi imperceptible desde afuera, en el que el desgaste deja de ser solo cansancio y empieza a convertirse en una pérdida más profunda, la pérdida de tu centro. No es que ya no ames. No es que ya no te importe. Es que empiezas a girar tanto alrededor del otro que te olvidas de dónde estás tú. Y eso no pasa de golpe. Pasa lentamente. Primero empiezas a dudar de tus percepciones, luego de tus emociones, luego de tus decisiones, hasta que un día te das cuenta de que necesitas al otro para saber cómo sentirte, qué pensar, qué hacer. Ese es uno de los signos más silenciosos del desgaste, cuando tu referencia interna se debilita. Muchas personas viven relaciones así durante años sin poder explicarlo con palabras. Solo sienten una confusión constante, como si algo dentro estuviera siempre desalineado. Como si nunca terminaran de estar en paz, incluso en los momentos buenos. Eso ocurre porque la relación ya no se vive desde el encuentro, sino desde la adaptación. Ya no estás ahí para compartir, sino para sostener. Y sostener permanentemente a otro ser humano, emocionalmente, sin ser sostenido de vuelta, no es amor. Es desgaste crónico. El cuerpo lo registra antes que la mente. Empieza a haber cansancio al despertar. Falta de motivación. Irritabilidad sin causa clara. Dificultad para concentrarte. A veces incluso una sensación de apatía que asusta, porque no te reconoces en ella. Y entonces aparece otra trampa muy común, pensar que el problema eres tú. Que te volviste frío. Que ya no sabes amar. Que algo se rompió dentro. Pero muchas veces no es que te hayas apagado. Es que te agotaste. Hay una diferencia enorme entre perder el amor y perder la energía para seguir sosteniendo una dinámica injusta. El desgaste te roba la alegría de dar. Te quita las ganas. Te vuelve reactivo. Y luego te juzgas por eso, como si fuera una falla moral. Pero no lo es. Es una reacción natural a una relación que ya no es recíproca. Aquí aparece algo muy importante que suele pasar desapercibido. En relaciones desgastantes, muchas veces no hay espacio para tu vulnerabilidad. Tú escuchas, comprendes, acompañas, pero cuando te toca a ti, el otro se cierra, se incomoda, minimiza o desvía el foco. Y poco a poco aprendes a no molestar con lo tuyo. Ese aprendizaje es devastador. Porque te enseña que amar implica desaparecer un poco. Que cuidar al otro implica no necesitar demasiado. Que tu dolor tiene que ser gestionado en silencio. Y el cuerpo, una vez más, carga con eso. Se tensa. Se cierra. Se protege. No porque no quiera sentir, sino porque ya no hay un espacio seguro donde hacerlo. Muchas personas llegan a este punto y dicen, ya no soy el mismo. Y tienen razón. No porque hayan empeorado, sino porque se adaptaron demasiado tiempo a un entorno emocional que no lo sostuvo. Aquí quiero que te preguntes algo con mucha honestidad, aunque incomode. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente cuidado en esa relación? No admirado. No necesitado. Cuidado. Esa diferencia lo cambia todo. Porque ser necesitado puede inflar el ego, pero no nutre el alma. Y con el tiempo, cansa. El desgaste aparece cuando el vínculo se vuelve un lugar donde das, y no recibes lo esencial, seguridad, validación emocional, espacio para ser tú sin máscaras. Y entonces empiezas a vivir en una especie de espera. Esperas que el otro cambie, que madure, que se dé cuenta, que un día, por fin, te vea. Y esa espera se vuelve interminable. El cuerpo no está hecho para esperar eternamente. Por eso empieza a apagarse, a desconectarse, a perder interés, no como castigo, sino como protección. Y aquí aparece una verdad difícil pero necesaria: no todo vínculo que empieza con intensidad termina en amor sano. Algunos terminan en desgaste porque nunca se construyó una base de reciprocidad real. Aceptar eso no invalida lo vivido. No hace falso lo que sentiste. Simplemente pone cada cosa en su lugar. No todas las relaciones están destinadas a durar.
Algunas están destinadas a enseñarte hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no deberías. El problema es cuando te quedas más allá de ese límite. Porque ahí ya no estás aprendiendo. Estás repitiendo. Y repetir desgaste no te vuelve más fuerte. Te va vaciando. Más adelante vamos a entrar en qué ocurre cuando empiezas a recuperar tu centro, incluso sin saber todavía si te irás o no, y como el simple hecho de volver a escucharte cambia la dinámica interna. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con esta idea, sin dramatizarla. Si una relación te ha ido alejando de ti mismo, no es que tú estés fallando. Es que ese vínculo te está pidiendo un precio que ningún amor sano debería cobrar. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aunque todavía duela, algo muy importante ocurre. Dejas de culparte por estar cansado. Y eso, en sí mismo, ya es un primer acto de recuperación. Hay algo que suele sorprender a las personas cuando por fin empiezan a recuperar su centro. No se siente como poder. Se siente como incomodidad. Se siente como culpa. Se siente como un algo está raro porque ya no estás reaccionando igual, ya no estás disponible igual, ya no estás sosteniendo igual. Y ese punto es crucial, porque ahí es donde la relación suele revelarse con más claridad. Cuando tú cambias, aunque sea un poquito, el vínculo responde. No porque el otro sea malo, sino porque las dinámicas están hechas de hábitos. Y cuando una persona deja de cumplir su rol de siempre, el rol de sostener, calmar, explicar, aguantar, el sistema se desestabiliza. Y ahí aparecen dos posibilidades. O el vínculo se reajusta con más conciencia y responsabilidad, o el vínculo se defiende atacando, culpando o manipulando. Y esa reacción te dice más de la relación que 1000 conversaciones. Porque hay personas que, cuando tú empiezas a ponerte límites, lo reciben con madurez. Tal vez se incomodan, sí. Tal vez se frustran, sí. Pero intentan entender. Intentan dialogar. Intentan hacerse cargo. Y hay personas que, cuando tú empiezas a ponerte límites, se sienten traicionadas. Como si tu bienestar fuera un ataque. Como si tu no fuera una agresión. Como si tu necesidad de espacio fuera una falta de amor. Ahí es donde el desgaste se vuelve evidente. Porque si para que el vínculo funcione tú tienes que estar siempre disponible, siempre comprensivo, siempre cediendo, entonces el vínculo no está hecho para el amor. Está hecho para la dependencia. Y la dependencia siempre exige un precio. Tu libertad interna. Recuperar tu centro empieza por cosas pequeñas, pero profundas. Empieza por reconocer que partes de ti han estado en silencio. Que necesitas has estado ignorando. Que emociones has estado tragándote para no incomodar. Y aquí es donde muchas personas se asustan, porque se dan cuenta de algo. No es solo que el otro desgasta. Es que tú has estado permitiendo una dinámica que te desgasta. No por debilidad, sino por historia. Por miedo. Por creencias. Por aprendizaje. Aceptar eso duele, pero también te devuelve poder. No un poder de control, sino un poder de elección. Porque si tu desgaste dependiera únicamente del otro, estarías atrapado. Pero si parte del desgaste viene de cómo tú te posicionas, entonces hay margen. Entonces hay salida. Entonces hay movimiento posible. Aquí aparece una pregunta que cambia todo. ¿Qué es lo que tú estás intentando ganar o evitar quedándote? A veces te quedas para evitar el abandono. A veces te quedas para no sentirte culpable. A veces te quedas para no romper una imagen de yo soy leal. A veces te quedas porque te da miedo que el otro se derrumbe sin ti, y esa responsabilidad se siente insoportable. Pero esa responsabilidad no siempre es real. Muchas veces es una ilusión construida por la dinámica. Porque cuando alguien te acostumbra a ser su sostén, tú empiezas a creer que sin ti no puede. Y esa creencia te mantiene atado, incluso cuando ya no puedes más. El desgaste, entonces, se vuelve un contrato silencioso. Yo te sostengo a costa de mí, y tú me das la sensación de que soy indispensable. Indispensable no es amado. Indispensable es útil. Y ser útil puede sentirse muy parecido a ser amado si creciste aprendiendo que el amor se gana. Por eso recuperar tu centro implica tocar una herida más antigua, la herida de creer que tienes que hacer algo para merecer amor. Cuando esa herida está activa, te conviertes en la persona que siempre da, la que siempre entiende, la que siempre aguanta. Y aunque eso parezca noble, por dentro suele haber una desesperación silenciosa. Si doy suficiente, me van a cuidar. Pero el amor sano no necesita ser comprado con sacrificio. Entonces, cuando empiezas a recuperar tu centro, empiezas a preguntarte cosas nuevas. Ya no solo cómo lo arreglo, sino por qué tengo que arreglarlo yo. Ya no solo cómo lo hago para que no se enoje, sino por qué me da miedo que se enoje. Ya no solo qué le falta, sino que me falta a mí aquí.
Y esas preguntas son peligrosas, en el buen sentido. Porque rompen el hechizo. El hechizo del si aguanto un poco más, se va a poner mejor. El hechizo del yo puedo con todo. El hechizo del así es el amor. Cuando ese hechizo se rompe, no siempre sientes alivio inmediato. A veces sientes tristeza, duelo, porque te das cuenta de cuánto tiempo estuviste esperando algo que quizá no iba a llegar. Ese duelo es parte de la recuperación. Y aquí aparece algo muy importante que puede servirte desde hoy, sin convertir esto en una lista fría. Empieza a notar dónde te abandonas. No en grandes decisiones, sino en pequeñas cosas. Cuando dices que sí y querías decir que no. Cuando explicas de más por miedo a que te malinterpreten. Cuando pides disculpas por sentir. Cuando te apresuras a calmar al otro aunque tú estés roto por dentro. Cuando te obligas a estar bien para que el vínculo no se tambalee. Esos son microabandonos. Y el cuerpo los registra. Cada microabandono es una contracción. Un pequeño cierre. Un otra vez me dejo al final. Y la suma de esos cierres es el desgaste. Recuperar tu centro es empezar a dejar de hacer eso, poco a poco. No para volverte frío, no para castigar al otro, sino para dejar de castigarte a ti. Más adelante vamos a entrar en el punto más intenso de este recorrido, lo que realmente está en juego cuando eliges quedarte o irte, y cómo se siente la libertad cuando por fin dejas de vivir desde la necesidad. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con una verdad simple, casi incómoda de lo directa que es. Si tu amor solo funciona cuando te abandonas, entonces no es amor lo que sostiene la relación. Es tu miedo. Y cuando empiezas a ver eso, aunque todavía no sepas qué hacer, ya no estás dormido dentro del vínculo. Y eso cambia todo. Hay un punto en este proceso que suele ser el más silencioso y, al mismo tiempo, el más revelador. No es cuando decides irte. No es cuando confrontas. Es cuando empiezas a imaginar tu vida sin ese desgaste, y, en lugar de alivio inmediato, aparece miedo. Un miedo extraño, profundo, que no tiene tanto que ver con la persona, sino contigo. Miedo a quedarte solo contigo. Porque cuando una relación te ha desgastado durante mucho tiempo, no solo se ha llevado tu energía, también se ha llevado tu referencia interna. Te has acostumbrado a vivir en función del otro, de la dinámica, del conflicto, de la espera. Y cuando eso se detiene, aunque sea en la imaginación, aparece un vacío que no sabes cómo habitar. Ese vacío no es señal de que necesites a la persona. Es señal de que llevas mucho tiempo sin habitarte a ti. Y eso duele reconocerlo. Muchas personas confunden ese miedo con amor. Dicen no puedo vivir sin esta persona, cuando en realidad lo que sienten es no sé cómo vivir sin esta dinámica. Porque la dinámica, aunque agotadora, era conocida. Tenía reglas. Tenía roles. Tenía sentido. Salir de ahí implica enfrentarte a una pregunta brutal. ¿Quién soy yo cuando no estoy sosteniendo a nadie? Esa pregunta no tiene respuesta inmediata. Y por eso asusta. Aquí es donde muchas personas retroceden. Donde dicen mejor me quedo, no porque estén bien, sino porque el desgaste conocido parece menos aterrador que la incertidumbre de reconstruirse. El cuerpo siente esa incertidumbre como amenaza. Se activa, se tensa, aparece ansiedad, dudas, pensamientos circulares. Y entonces interpretas eso como una señal de que no estás listo, de que te equivocas, de que la relación todavía importa demasiado. Pero no siempre es así. A veces esa ansiedad no es señal de pérdida. Es señal de transición. Es el sistema nervioso enfrentándose a algo nuevo. A una vida donde no todo gira alrededor del otro. A una identidad que ya no está definida por el sacrificio. A un espacio donde, por primera vez en mucho tiempo, no hay nadie a quien rescatar. Y ese espacio, aunque parezca vacío, es fértil. El problema es que nadie nos enseñó a estar en ese espacio sin llenarlo rápido. Sin correr a otro vínculo. Sin volver a lo conocido. Sin taparlo con distracciones. Pero el cuerpo necesita tiempo ahí. Porque solo en ese silencio empieza a aparecer algo que estuvo muy callado, tu propia voz. Una voz que no grita. Que no exige. Que no manipula. Una voz que solo dice verdades simples. Esto me duele, esto no me hace bien, esto sí me calma, esto lo quiero, esto no. Esa voz suele estar muy débil después de una relación desgastante. No porque no exista, sino porque fue ignorada durante mucho tiempo. Y como cualquier músculo, necesita volver a entrenarse. Por eso no es extraño que, cuando empiezas a recuperar tu centro, te sientas torpe, inseguro, dudando de todo, como si no supieras tomar decisiones simples. Eso no es retroceso, es deshabituación. Te estás deshabituando a vivir en función de otro. Y eso tiene síntomas.
Aquí quiero que entiendas algo muy importante para no asustarte en el proceso. Recuperar tu energía no significa sentirte bien todo el tiempo. Al principio, muchas veces significa sentir más. Sentir tristeza que estaba tapada. Sentir enojo que no te permitiste. Sentir cansancio real, no el cansancio funcional que te permitía seguir. Ese cansancio nuevo es distinto. No te empuja a aguantar. Te empuja a parar. Y parar, en este contexto, no es huir. Es quedarte contigo sin exigirte nada. Hay personas que creen que, si sueltan una relación desgastante, inmediatamente deberían sentirse libres, ligeras, felices. Y cuando eso no pasa, se asustan y vuelven atrás. Pero el alivio profundo no llega como una fiesta. Llega como un suspiro largo. Como una calma tímida. Como menos ruido. A veces llega mezclado con tristeza. Porque soltar también es perder. Perder lo que fue. Lo que pudo ser. Lo que esperaste. Ese duelo es inevitable. Y necesario. El cuerpo necesita llorar lo que aguantó. Necesita procesar el tiempo en que estuvo en alerta. Necesita aprender que ya no tiene que estar preparado para el próximo golpe emocional. Y eso no se logra con prisa. Aquí aparece algo muy poderoso. Cuando empiezas a habitar ese espacio sin desgaste, aunque sea incómodo, empiezas a sentir algo nuevo. No euforia. No intensidad. Algo más sutil. Dignidad interna. La sensación de que ya no te estás traicionando. De que no te estás quedando donde duele solo por miedo. De que, aunque no sepas exactamente a dónde vas, al menos ya no te estás perdiendo a ti en el camino. Esa dignidad es profundamente reguladora para el cuerpo. El sistema nervioso empieza a bajar la guardia. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo. Ya no te obligas a sentir lo que no sientes. Ya no te empujas a quedarte donde no puedes respirar. Y esa coherencia interna, aunque pequeña, cambia todo. Más adelante vamos a cerrar este recorrido hablando de qué es el amor cuando deja de doler, de cómo se siente un vínculo que no desgasta y de por qué elegirte no es egoísmo, sino madurez emocional. Pero antes de llegar ahí, quiero que te quedes con esto, sin apresurarte a entenderlo del todo. El miedo que sientes al imaginar una vida sin esa persona no siempre es señal de que la necesitas. Muchas veces es señal de que estás a punto de reencontrarte contigo, y eso, aunque da vértigo, también es el comienzo de algo mucho más honesto. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, aunque todavía haya miedo, el desgaste ya no manda. Hay un punto final que no se siente como un final. No hay música épica. No hay una decisión perfecta. No hay una claridad absoluta. Lo que hay es algo mucho más silencioso y mucho más honesto, una reconciliación contigo. Cuando entiendes de verdad que la persona que te desgasta no te ama, no porque sea incapaz de sentir algo, sino porque el amor que ofrece no cuida, algo dentro de ti se acomoda. No de golpe, no sin dolor, pero se acomoda. Dejas de preguntarte qué hiciste mal. Dejas de preguntarte por qué no fuiste suficiente. Dejas de buscar la forma correcta de amar para que el otro cambie. Y empiezas a hacer una pregunta distinta, mucho más importante. ¿Por qué me quedé tanto tiempo en un lugar donde tenía que achicarme para que el vínculo existiera? Esa pregunta no es para castigarte. Es para devolverte poder. Porque cuando la haces, algo se rompe definitivamente. La idea de que amar implica agotarte. Y aquí es donde muchas personas sienten una tristeza profunda. No solo por la relación, sino por sí mismas. Por el tiempo. Por la energía. Por la versión de sí que se fue apagando lentamente. Esa tristeza es legítima. Necesaria. Es el duelo por lo que diste esperando ser cuidado de vuelta. Pero junto a esa tristeza aparece algo nuevo. Algo muy sutil. Una calma que no depende de nadie. La calma de saber que ya no te vas a traicionar para sostener un vínculo. La calma de saber que ya no vas a confundir desgaste con amor. La calma de saber que tu cuerpo no tendrá que seguir gritando para ser escuchado. Porque ahora sabes algo que antes no sabías del todo, el amor no debería dejarte exhausto. El amor no te quita la respiración de forma constante. No te hace dudar de tu valor. No te obliga a justificar lo que sientes. No te hace caminar con miedo a perderlo todo si eres tú mismo. El amor, cuando es amor, amplía. No reduce. Y no, eso no significa que el amor sea fácil o perfecto. Significa que es seguro, que hay espacio, que hay reciprocidad, que puedes descansar siendo quien eres. Tal vez ahora no estés en una relación así. Tal vez todavía estés saliendo de una. Tal vez sigas dentro, pero ya no dormido. No importa. Lo importante es que algo cambió. Ya no puedes desoír el cansancio. Ya no puedes romantizar el desgaste. Ya no puedes llamar amor a lo que te apaga. Y eso, aunque incomode,
Es un acto de madurez emocional enorme. Elegirte no es egoísmo. Elegirte no es abandonar. Elegirte no es fallar. Elegirte es dejar de abandonarte. Y puede que el camino no sea inmediato. Puede que haya idas y vueltas. Puede que el miedo aparezca. Puede que la culpa intente convencerte de que exageras. Todo eso es parte del proceso. Pero hay algo que ya no vuelve a ser igual: tu conciencia. Porque ahora sabes cómo se siente un vínculo que te drena. Y también sabes cómo se siente tu cuerpo cuando imagina no vivir más así. Ese pequeño alivio que aparece incluso en medio del miedo, eso es verdad. Si este espacio te ayudó a ponerle palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, cuídalo. Dale un like como un gesto hacia ti, no hacia mí. Suscríbete si quieres seguir explorando estas conversaciones sin maquillaje ni frases vacías. Y si hay alguien que vive agotado dentro de una relación, compartir esto puede ser una forma silenciosa de decirle: no estás loco, no estás exagerando. Y si te nace, deja un comentario. No para explicarte, no para justificarte. Tal vez solo para decir: me vi ahí. A veces, eso también sana. Recuerda esto: incluso si mañana dudas de nuevo, la persona que te ama no te desgasta. Te cuida. Y cuando eliges no seguir llamando amor a lo que te rompe, algo muy profundo ocurre. Empiezas, por fin, a volver a casa.